profundo, hablar de la psicología de la luna, la dinámica sol-luna, vamos a ver las fases también de la luna, cómo las podemos también comprender en relación a nuestra psique, a las fases de nuestras emociones, ¿no? Y a partir de la clase que viene, vamos a empezar a navegar o a viajar por cada luna, digamos, las lunas en los 12 signos. Vamos a detenernos 4 clases para trabajar las lunas por signo, luego las lunas por casas, ¿sí? Vamos a hacer entonces una introducción al sistema de casas, también visto siempre desde el arquetipo lunar. Y bueno, además, el trabajo con las cartas natales van a estar incluidas en algunas clases y también, obviamente, en nuestras sesiones individuales, que para eso están. Justamente, cada curso que yo brindo contempla sesiones individuales para que el proceso, para seguir un proceso, ¿no? De aprendizaje de astrología y sobre todo de encarnación de la energía astrológica y todo el trabajo que también se despliega a partir de esta profundización, en este caso de este curso, en el arquetipo lunar. La luna es el principio femenino del cosmos, así como el sol es el gran padre, ¿no? El gran macho, el gran masculino, la luna es la gran madre. Y este principio femenino del cosmos es receptivo, es decir, son dos fuerzas fundamentales que podemos catalogar o denominar como energía activa o masculina, la que va hacia afuera, irradia, despliega, y energía femenina o pasiva, la que recibe. Entonces, cuando hablamos de la luna como arquetipo, hablamos de una energía receptiva, ligada al mundo emocional y del alma, del inconsciente, la sensibilidad. Entonces, una diferencia fundamental entre el Sol y la Luna es precisamente esta, mientras que el Sol, en nuestra carta natal, de alguna manera despliega el espíritu a través de los comportamientos conscientes, los actos, la luna más tiene que ver con las necesidades del alma, cuestiones que están muchas veces en sombra. No nos damos cuenta y de alguna manera reaccionamos desde el inconsciente cuando hay algún movimiento, cuando hay alguna movilización del alma, cuando hay alguna discusión importante o cuando hay algún suceso, algún evento que de alguna manera nos hace sentir emocionalmente amenazados. Ahí reaccionamos y la luna en nuestra carta natal podemos verla a través de nuestras reacciones inconscientes, ¿sí? Pero fundamentalmente la luna rige nuestras emociones entonces. Así como es arriba es abajo, siempre aplicando el principio de correspondencia en astrología, vamos explorando esta relación entre la organización del cosmos y la organización también de nuestra psique. La luna, sabemos, nuestro satélite natural, único satélite natural, digo único porque hay otros planetas, por ejemplo Júpiter, que tiene varias lunas. Nosotros aquí, desde la Tierra, tenemos un solo satélite natural y que rige las aguas del planeta. Los movimientos de la luna también hacen mover a las aguas del planeta, y en nosotros, los seres humanos, las aguas representan el nivel emocional y el mundo sensible. Entonces la luna mueve nuestra sensibilidad, nuestro entramado sensible, toda esa agua que somos, y somos 70% agua, ¿no? ¿Recuerdan? Somos 70% agua, al igual que el planeta, obviamente no es casualidad, es también una relación de correspondencia. Y la luna no tiene luz propia, lo decíamos la clase pasada, no tiene luz propia, es el sol que ilumina la luna arriba y también en nuestra psique. Por eso este curso yo lo llamo, digamos, como subtítulo, buceando en el inconsciente. Es decir, en algún punto, cuando aprendemos astrología y queremos dedicarnos tiempo, energía a conocer las lunas, estamos queriendo ir hacia todo ese entramado sensible que aparece en sombra, es decir, no lo veo.
me brota por momentos, me doy cuenta que aparecen reacciones desde mi inconsciente, pero hay una decisión de ir hacia todo ese entramado, toda esa sensibilidad que no veo, y iluminarla, obviamente también desde nuestro espíritu. Entonces, la luna, como arquetipo, representa la sustancia vital y la fecundidad. ¿Se acuerdan que en la visualización aparece muy nítidamente esto de que la luna se da a sí misma y de alguna manera despliega, como la gran madre, se despliega en otros seres? Entonces, el principio básico de la luna es la capacidad de hacer emerger de sí misma más sustancia. Es decir, si hablamos de nuestras emociones, el principio fundamental del mundo emocional es el cambio constante y también la capacidad de cumplir fases, es decir, de pasar a otro estado, de darse a sí misma, continuarse a sí misma en otra sustancia, en otro tipo de emociones, en otros seres. Entonces, trayendo a colación esto que estoy diciendo, podemos comprender que nuestras emociones nunca son las mismas, van cambiando. Lo que sucede muchas veces es que nos aferramos a determinados comportamientos emocionales, nos apegamos, nos acostumbramos, ¿no?, a comportarnos de alguna manera emocionalmente como para sentir cuidado o para buscar refugio. Y también es necesario observar cómo a medida que vamos creciendo y madurando en el proceso de autoconocimiento, en el proceso de desarrollo, en nuestro camino de vida, aparecen oportunidades de alguna manera, de reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre nuestras necesidades emocionales para crecer desde ese lugar también, no solamente crecer desde el cuerpo, sino también crecer emocionalmente, es decir, madurar emocionalmente. Entonces, representa el arquetipo de la gran madre y su función siempre es la de protección y fecundidad, cuidado, generosidad, nutrición y contención. Esta es la función más alta de la luna. ¿Qué pasa? Mientras nos gobierna el inconsciente, repetimos patrones que muchas veces nos traban el camino hacia la autorrealización. La luna es importante poder iluminarla, visto desde la astrología, ¿no? O visto desde la psicología, iluminar el inconsciente, trabajar para darnos cuenta sobre aquellos movimientos o comportamientos que operan desde nuestro inconsciente en búsqueda de, en definitiva, un espacio de protección. Lo que pasa es que si no actualizamos la información, es decir, si nos comportamos de la misma manera que nos comportábamos emocionalmente cuando éramos niños, se genera un desfasaje. Es decir, si yo tengo 30 años, necesito incorporar, obviamente, comportamientos más maduros que protejan mi ser a nivel emocional. No son las mismas necesidades emocionales las que tengo cuando tengo 30, 35, que cuando tengo 5 o 10 años. ¿Sí? Nuestras necesidades emocionales van cambiando. Entonces, si vamos repitiendo un patrón, que podemos obviamente, al trabajar con la carta natal, podemos vislumbrar los patrones lunares, los patrones emocionales. Si repetimos, porque estamos acostumbrados, porque operamos desde el inconsciente, muchas veces se genera este desfasaje, y en este sentido, la luna es el principal emplazamiento en la carta natal que necesitamos aprender a trascender. Es decir, que necesitamos aprender a cambiar en el sentido de la vibración, porque si no nos lleva a, nos genera una inercia y nos vuelve regresivos, ¿no? Si nos comportamos siempre desde lo emocional como estábamos habituados de niños, nos comportamos desde el niño, pero no el niño interior alegre y que disfruta y que es sano, sino el niño que no quiere crecer,
¿no? O la niña que no quiere crecer. Entonces, es muy importante, decía, actualizar esas necesidades emocionales, porque si no, muchas veces nos sucede que nos comportamos hoy de una manera de la cual estamos acostumbrados, de la cual estamos apegados, ¿no? Reaccionamos emocionalmente de una manera, repetimos un patrón que no nos ayuda a crecer integralmente, que nos vuelve regresivos, que nos infantiliza. Por eso es lo más importante a trabajar la luna, sobre todo en el primer año de estudio de astrología, porque necesitamos aprender a indagar en las sombras desde nuestra luz, es decir, desde nuestro sol, iluminar esas sombras para que no nos traben. Porque si repetimos esos patrones de forma automática, nos vemos trabados en el camino hacia la autorrealización, hacia la maduración o crecimiento integral. Entonces, desde el punto de vista astrológico, la luna se emplaza en cada uno de los signos del zodíaco y va a representar cada emplazamiento lunar, la luna en Aries, la luna en Tauro, la luna en Géminis, va a representar una versión diferente de este arquetipo de la Gran Madre. La idea, o la intención, el objetivo, es volvernos nuestra propia madre. Cuando nacemos, somos pura emoción. Imaginen, visualícense a ustedes mismos de bebé. Cuando nacemos, dependemos absolutamente de nuestra mamá. Y somos pura emoción. Y por eso, en la carta natal también la luna representa la relación con la madre. Porque la madre es la primer cara en donde yo proyecto mis necesidades emocionales, ¿no? A medida que vamos creciendo, la dependencia hacia nuestra madre va cediendo. Cada vez, a medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo cada vez más independientes. Entonces, cuando ya estamos, digamos, entrando en la adultez, fundamentalmente luego de los 28 o 30 años, es muy importante aprender a ver nuestras necesidades emocionales sin proyectarlas en un otro, para volvernos nuestra propia madre, es decir, para protegernos, cuidarnos, darnos verdaderamente lo que necesitamos a nivel emocional. ¿Sí? Esto en relación a la propia luna. Pero claro, cuando vamos aprendiendo astrología, y de esto obviamente se trata el curso también, no solo del trabajo personal, sino también aprender a observar, a interpretar los diferentes emplazamientos lunares, para que al momento de abrir una carta natal de otra persona, ¿no? Al momento de hacer una práctica, un ejercicio, podamos ir detectando qué tipo de patrones emocionales puede desplegar esa persona en virtud de justamente la ubicación de la luna en su carta natal, por signo y por casa. Por ahora, en este curso que estamos empezando, ¿no? Este es un curso del primer nivel, del primer año, vamos a trabajar por signo y por casa. Cuando avancemos un poquito más, vamos a poder sumar otra matriz, que es la matriz de los aspectos astrológicos. En el trabajo con las cartas natales, también lo vamos a ir incorporando en función de cada carta, porque si la luna, por ejemplo, aparece en conjunción al lado, ¿no? Pegadito a otro planeta, eso también va a ser importante al momento de nuestra interpretación. Pero repito, por ahora vamos a trabajar las lunas por signo y las lunas por casa. ¿Para qué? Como decía recién, para que cuando abramos una carta natal, además de la nuestra propia, podamos empezar a interpretar, a leer, qué tipo de patrones emocionales operan en esa energía, en ese ser vivo, en esa persona. Entonces, la luna es el eje de la estructura psicológica del ser humano. El eje. El complejo lunar, lo que llamamos el complejo lunar en astrología, es el emplazamiento, la posición de la luna por signo, por casa
y eventuales aspectos que forme con otros planetas. Me refiero precisamente a una conjunción, una cuadratura, una oposición. Ya veremos más adelante la matriz de los aspectos, porque el que mucho abarca, poco aprieta, al menos esta es mi experiencia brindando y transmitiendo astrología, y necesitamos ir primero a lo primero, ¿sí? Entonces, la luna nos marca este primer contacto con lo afectivo que ese ser humano experimenta en su vida. Es decir, por haber nacido con la luna en Capricornio, esta energía emocional va a fluir de determinada manera, es decir, bajo determinado patrón. Entonces vamos a conocer, a partir de la clase que viene, los diferentes patrones lunares, los diferentes mecanismos de defensa del carácter emocional, los diferentes estrategias, llamémosle inconscientes, que desplegamos para buscar un refugio emocional cuando algo nos hace sentir el alma amenazada, una amenaza al alma, ¿no? Entonces, la luna, en la carta natal, representa, entre comillas, lo digo entre comillas y ahora voy a profundizar por qué, es el lugar más seguro, más cómodo. En general, vamos a ver la energía lunar como un patrón que obviamente repetimos de forma inconsciente y que vamos a trabajar para hacerlos más conscientes, de manera tal de no ir hacia la luna como refugio o encierro, sino más bien poder desplegar, como decía antes, la verdadera necesidad que aquí ahora mi alma de alguna manera está pidiendo. Es cierto que mientras que no hacemos consciente esa necesidad emocional actual, verdadera, vamos a estar repitiendo un patrón, ¿no? Totalmente regresivo. La luna es el aspecto más regresivo de nuestra carta natal. Por eso digo que es el principal emplazamiento que tenemos que aprender a iluminar y a trascender. Porque mientras que operamos desde el inconsciente absoluto, nos volvemos infantiles, nos volvemos regresivos, no permitimos a nuestro espíritu, a nuestro ser, más que a la totalidad de quienes somos, crecer en una dirección. Entonces, muchas veces, en este caso, quiero algo y aparece un bloqueo, un nudo, no me permite, ¿no? Por ejemplo, cada luna va a desplegar distintos patrones, pero se genera este desfasaje entre el sol y la luna, mientras que yo no ilumino, no hago consciente mis necesidades inconscientes. Entonces, la luna tiende a ser una energía a la que regresamos cuando emocionalmente nos sentimos afectados, cuando tenemos una discusión de pareja importante, cuando un ser querido muere, o cuando hay algún evento, algún suceso. Siempre pongo este mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien nos roba en la calle, cuando hay algún suceso que significa una amenaza al alma, aparece el patrón lunar en búsqueda de una protección. Pero mientras que tal vez quizás cuando éramos niños ese patrón era lo único que podíamos desplegar, ahora de adultos podemos recrear patrones más acordes a nuestro ser, a nuestra condición actual. Entonces, en este sentido, el gran desafío es no quedar atrapados en la inercia de la energía lunar, ¿no? No permanecer allí, en esa cuna, ¿no? Sino más bien poder trabajar esa energía regresiva, poder iluminarla para comprender cuáles comportamientos emocionales hoy están más en armonía con mi ser, ¿sí? Bueno, entonces, el movimiento de la energía lunar, decíamos, la luna rige las aguas, la luna pertenece al elemento agua, rige astrológicamente el signo de Cáncer, y por ende el agua es inestable, está fluyendo constantemente.
Entonces, este movimiento de la energía lunar siempre es un ciclo, cumple ciclos, cumple fases. Es decir, lo propio de la energía de la luna es cumplir fases, es decir, darse enteramente y luego retirarse para dejar crecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desplegar nuestras emociones para que yo pueda verlas, para que yo pueda conocerlas, para que yo pueda comprender cuáles son mis necesidades más profundas y así poder crecer. Entonces el trabajo se trata de ir a lo profundo de mí mismo para iluminar ese inconsciente y poder crecer desde esa verdad, ¿no? Y esto de crecer desde nuestra propia verdad, muchas veces aparece bloqueado por los mecanismos de defensa que va a desplegar la luna mientras opera desde el inconsciente. Es decir, cuando yo discuto con mi pareja, por ejemplo, si tengo la luna en Aries, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tengo la luna en Aries, es muy probable que el patrón que aparezca sea la ira, la agresividad, sea que la muestre para afuera o que me la coma, que a veces sucede eso. La luna en Aries despliega un patrón de furia, ¿no? La emoción más genuina, ¿no?, de la luna en Aries suele ser la agresividad, la hiperactividad, también la impaciencia, la ansiedad, un montón de palabras que ya vamos a ver cuando veamos la clase que viene, la luna en Aries, pero aprender el patrón, el arquetipo de cada luna del zodíaco nos va a ayudar a desarrollar la mirada interior, a ir descubriendo qué de todo eso puedo yo observar dentro de mi personalidad, dentro de mis justamente reacciones emocionales, y qué necesito iluminar, es decir, qué necesito hacer crecer de esos comportamientos para que no me vuelvan regresivos, ¿no? Entonces, lo propio de la energía de la luna es cumplir fases. Así como es arriba, es abajo. Todo el tiempo la luna arriba está cumpliendo fases, ¿no? Al principio de la vida, la luna domina casi por completo a la persona, es decir, sobre todo en los primeros años de vida, y cuanto más bebé, más aún, la dependencia es absoluta. De hecho, el bebé, cuando nace, pasan varios meses hasta que se da cuenta que es un cuerpo diferente al de la madre. De la simbiosis absoluta vamos hacia la independencia, ¿no? O hacia la individuación. Pero cuando somos bebés, somos pura luna. Somos pura luna. Pero cuando el ser humano va creciendo, tiene que ir aprendiendo a madurar, desprendiéndose de esta energía regresiva, es decir, generando esta alquimia psíquica, sol-luna, iluminar mis necesidades emocionales para no actuar como niños, para no actuar desde esos patrones tan arraigados, tan aprendidos, y poder actuar, ¿no?, desde una madurez. Es decir, yendo al ejemplo que ponía antes de la luna en Aries, sí, bueno, si mi patrón es la ira, si cuando discuto con alguien o cuando alguien me hiere emocionalmente, aparece, porque tengo luna en Aries, la ira, la furia, la rabia, tomarlo, no rechazarlo, sino tomarlo, tenerlo en cuenta para ver qué puedo hacer ante este patrón. Bueno, por ejemplo, vamos a ir viendo a lo largo de las clases próximas diferentes actividades también para drenar energía emocional. La luna en Aries, por ejemplo, necesita una de las actividades que yo sugiero es la actividad física, ¿no? La actividad física intensa, porque necesita sacar esa rabia, incluso pegar almohadones tal vez también, pero madurar sobre nuestras necesidades emocionales o nuestros patrones lunares o el patrón inconsciente de nuestro carácter nos ayuda a no proyectarla en el otro, es decir, asumirla como propia y trabajarla desde esa madurez, ¿no? Desde nuestras herramientas actuales. Cuando éramos bebés no teníamos herramientas de conciencia, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, nos vamos volviendo más conscientes de nosotros mismos, en el mejor de los casos, ¿no? Y
tenemos más alternativas más saludables para justamente madurar emocionalmente y poder actuar desde el adulto, ¿no? Entonces, cuando el ser humano va creciendo, tiene que ir aprendiendo a madurar, desprendiéndose de alguna manera de esta energía regresiva. Siempre vamos a tener que trabajar nuestra luna. Muchas veces solemos pensar que, no, bueno, yo esta luna la veo en algún momento de mi vida, pero ya está, ya la trabajé, ya está, no tengo más nada que hacer. Error. Siempre ese patrón inconsciente va a estar presente de alguna manera. Cuanto más yo haga consciente esos mecanismos de defensa que naturalmente se despliegan cuando surge algún suceso, algún evento que desencadena emociones o temores, ¿no? Cuanto yo más consciente soy, más herramientas tengo para no operar desde ese patrón regresivo y operar, sí, desde un lugar más maduro, más adulto, integrando mi necesidad emocional, pero desde la mirada adulta, no desde la mirada del niño que grita, ¡ah!, ¿no? Como llama la atención o que quiere de alguna manera desplegar su llanto, ¿no? Entonces, lo más difícil del trabajo con la luna en la carta natal es aprender a trascender la inercia de lo lunar, aprender a dejar de permanecer allí, es decir, dejar de actuar como estamos acostumbrados. Eso es lo más difícil, pero eso ya es el cambio. Cuando dejo de actuar bajo este patrón, cuando estoy trabajando conscientemente, cuando ya sé que estoy trabajando para operar desde otro patrón, para generar una maduración emocional, ya hay algo que cambia de mi energía en esos momentos en donde se percibe una amenaza al alma. Es el nivel más conocido de la propia energía, más primario, más regresivo. Me hace sentir con cierta seguridad, digo entre comillas, porque es lo más conocido, pero no quiere decir que sea lo más productivo, ¿no? Entonces es una ilusión de seguridad. Ya a esta altura no me sirve a mi proceso actuar puramente desde lo lunar, ¿no? Entonces, la luna es el nivel de mayor seguridad, familiaridad, es un refugio al que retornamos cuando nos volvemos regresivos en un proceso mecánico inconsciente. Cuando digo seguridad, que se entienda esto, no quiere decir que sea lo bueno para mí aquí ahora, sino es aquello que más conozco. Y como lo conozco, me hace sentir cierta seguridad. En ese nivel me manejo. Si tengo luna en Aries, por ejemplo, en el despliegue de la ira, de la furia, en el enojo, me manejo, me conozco. Entonces voy ahí y opero desde ahí, ¿no? Me es familiar. Pero entonces también ese refugio al que voy, ¿no? Buscando de alguna manera la protección de mi alma, resulta que hoy por hoy ya no protege mi alma, sino que más bien me vuelve infantil. Por eso el trabajo es conocer cada arquetipo y obviamente centrándonos en nuestra propia carta natal, conocer mi luna natal para descubrir esos patrones inconscientes que han operado y operan, ¿no?, en el tiempo presente cuando percibo cierta amenaza al alma. Y cómo iluminarlos para desplegar un comportamiento emocional más acorde a nuestro proceso integral y que no nos vuelva regresivos, porque si opero desde lo regresivo que hay en mí, se genera este desfasaje sol-luna. ¿Sí? Entonces la luna nos muestra nuestra parte en sombra. Cuando trabajamos con la luna en la carta natal, vemos lo oculto, es decir, el inconsciente, aquello que no vemos de nosotros mismos y que tenemos que salir a descubrir desde la conciencia, desde la decisión, desde la madurez. Hay una decisión de ir hacia lo oculto, la sombra, el inconsciente, para precisamente hacer consciente toda esta energía lunar que soy. ¿Sí? Todos tenemos una luna en nuestra carta natal. Todos tenemos estos patrones
de nuestros comportamientos emocionales que nos hacen regresivos, y hay un trabajo que hacer para que eso, no, más que tornarnos niños, ¿no?, en el comportamiento o inmaduros emocionalmente, poder actualizar la información, iluminar el inconsciente, hacer consciente toda esa sombra, para que podamos a partir de esa integración crecer en integridad, ¿no? Entonces, conocer la luna en la carta natal nos conduce al despertar, es decir, a descubrir lo oculto en nosotros mismos, aquello que no vemos. El sol, el emplazamiento donde está nuestro sol, lo vemos. Es una energía que fácilmente reconocemos como propia. En cambio, para ver la luna, necesitamos indagar, ir hacia la profundidad en nosotros mismos, ¿no?, para descubrir justamente cómo opera a través de nuestros comportamientos este patrón. Y entonces, a partir de este descubrir, ¿no?, de este descubrir lo oculto en nosotros mismos, podemos intervenir en nuestros patrones psíquicos emocionales desde una madurez, ¿no? Si inyectamos luz a nuestra sombra, de alguna manera crecemos en integridad. Entonces, a veces el proceso suele ser, esta es mi experiencia también siempre que brindo este curso, el proceso suele ser a veces difícil, porque estamos iluminando lo más primario de nuestra psique, lo más sensible, lo que nos da miedo, lo que nos genera dolor. Vamos seguramente a percibir, a iluminar, a hacer contacto con determinados bloqueos, con determinados comportamientos que sé que no me hacen bien y que necesito trascender y que anhelo trascender, pero muchas veces por no iluminarlos, los repito. Entonces, la idea es poder inyectar luz para intervenir justamente en nuestros patrones psíquicos emocionales, para aprender a trascenderlos, para aprender a soltar ese patrón y recrear un patrón más sano, ¿no? No se trata de no necesitar nada a nivel sensible. Obviamente que siempre somos seres sensibles. Entonces siempre vamos a reaccionar de una u otra manera desde la luna. Pero cuanto yo más tenga presente la tendencia baja, por así decirlo, de mi luna, más voy a poder intervenir desde la conciencia para no quedarme atrapada en ese campo regresivo, para no quedarme atrapada en esa forma de operar y de comportarme emocionalmente. ¿Sí? Entonces, no es fácil advertir esta inercia energética que muchas veces oscurece el resto de nuestra energía. Mientras yo opero desde el inconsciente puro, no voy a poder desplegar la luz de los otros planetas o de las otras facetas de mi personalidad. Es decir, cuanto más yo aprendo a trascender mi luna, iluminar mis procesos emocionales, iluminar mis comportamientos emocionales, eso también va a derivar en la mayor capacidad de justamente iluminar las otras caras o los otros rasgos de mi ser. Entonces, la luna representa también maneras de crearnos inconscientemente un mundo más seguro. Y entonces tenemos la ilusión de que si me comporto de determinada manera voy a conseguir seguridad. Por ejemplo, la luna en Capricornio tiende a encerrarse en sí misma. Cuando algo sucede, me encierro en mí mismo, no cuento a nadie, me vuelvo como esto, justamente, muy hermética, muy hermético, pensando inconscientemente, ¿no? Creyendo inconscientemente que así voy a estar bien, ¿no? Esto es un patrón de la luna en Capricornio, ya lo vamos a ver también en profundidad, que necesitamos alumbrar, tener en cuenta para que cuando opere, ¿no?,
cuando sucede algo que me lleva hacia adentro, al menos saber, está operando mi luna en Capricornio, me estoy encerrando en mí mismo, necesito, por ejemplo, recrear actividades para abrir mi corazón, para compartir un poco lo que siento y no quedarme yo solo encerrado con mis emociones y no creer que no necesito a nadie. Es muy de la luna en Capricornio. Entonces, nos refugiamos en todo este mundo conocido cuando sentimos amenazas al alma, pero en realidad este refugio está protagonizado por mecanismos de defensa ligados a la neurosis del carácter. Es decir, cuando yo opero desde mi refugio lunar, en realidad estoy operando desde mis mecanismos de defensa y desde la neurosis, ¿no? Entonces, la idea es poder siempre, no solamente en este curso, sino más adelante también, siempre tener presente, iluminar todas esas necesidades para no quedar atrapados en ese comportamiento, porque mientras opero desde ese comportamiento estoy operando desde la neurosis, estoy operando, eso no me hace bien. Eso justamente me vuelve regresivo, me traba, ¿no? No me hace bien. Entonces, representa estos mecanismos reactivos, los mecanismos de defensa del carácter, esas reacciones inconscientes al momento de percibir una amenaza al mundo psíquico-emocional. Esto es la luna en la carta natal, ¿no? Y el trabajo, esto por un lado el arquetipo, y el trabajo entonces que necesitamos hacer para utilizar la astrología en pos del desarrollo del ser, es iluminar siempre esos patrones y no identificarnos. Es decir, al menos yo desde mi visión como astróloga, entiendo que más que decir, bueno, ya está, yo soy luna en Capricornio, soy así como justificando mi comportamiento, no. El gran desafío es poder iluminar eso para, desde mi madurez, desde mi conciencia, desde mi sol, ¿no? Poder crear hábitos emocionales o hábitos de comportamiento más saludables. Entonces, cuando nacemos, somos uno con nuestra madre, simbiosis pura, ¿no? Que cuando nacemos, bueno, empieza el proceso de separación, nos cortan el cordón umbilical, empezamos a respirar por nuestros propios medios. En el primer tiempo de vida, la luna domina toda la energía de la persona, es decir, el bebé solo necesita de protección, cuidado, nutrición y contención para vivir, y eso se proyecta, obviamente, en mamá, porque nosotros los seres humanos, a diferencia incluso de los demás animales, necesitamos que nos carguen, nos alimenten, nos bañen, si no nos morimos. Digo a diferencia de los demás animales porque muchas veces vemos, por ejemplo, cuando nace un caballo, cuando nace un perrito, caminan pronto van caminando y ya al caminar, tener movilidad, pueden buscar el alimento. En cambio, los bebés no. Nosotros los seres humanos necesitamos que nos protejan, si no nos morimos, no sobrevivimos sin amor, ¿no? Entonces, la luna en la carta natal es la energía que más debemos conocer para trascender y no quedar atrapados en su inercia, creando desde la madurez un arquetipo funcional a nuestro crecimiento, es decir, un modo de comportarnos cuando sentimos una amenaza al alma, cuando hay algo que nos sucede emocionalmente, operar desde una madurez emocional, para justamente que no se genere este desfasaje, un comportamiento que sea más funcional a nuestro crecimiento, y dejar entonces de justificarnos en determinados mecanismos de defensa o de quedar atrapados en mecanismos de defensa por no conocer otras formas, ¿no? Entonces, en este sentido, la función psíquica personal es también la de cumplir fases en el desarrollo de la personalidad. Entonces, observar también que tal vez en un momento de vida operaba más, por ejemplo, si yo tengo a la luna en Piscis, bueno, sí, tal vez hay algunas cuestiones de la luna en Piscis que las veo más nítidamente como que operaban
en una cierta fase de mi vida, y debido a que hago astrología o hago diferentes caminos de crecimiento personal, he podido ir trascendiendo esas formas. Van a aparecer otras formas seguramente de la luna en Piscis, porque siempre voy a tener, digamos, disponible esa tendencia, ¿no?, a comportarme de forma inconsciente. Sin embargo, también comprender que hay diferentes fases en el desarrollo de la personalidad a nivel, digamos, en cuanto a al comportamiento psíquico, nos ayuda a tomar fuerza para trabajar todo eso y permitir que brote de nosotros movernos del patrón. De esto se trata, movernos del patrón, no quedar atrapados por el patrón, sino aprender, repito, desde la madurez, desde el trabajo personal, a recrear otras formas de comportamiento que sean más funcionales, que sean más acordes a nuestro proceso integral. Entonces, el trabajo con la propia carta natal nos va dando herramientas para precisamente conocer los patrones inconscientes de conducta y trabajarlos para desarrollarlos, para dominarlos desde la conciencia, ¿sí? Entonces, más que pretender que no existan más esos patrones lunares, eso no va a suceder nunca, siempre van a aparecer como tendencia. Pero más que eso se trata de integrarlos, integrar nuestra sombra, para tener siempre presente que cuando opero desde ahí, opero desde el niño tirano que no me permite crecer. Entonces, ir recreando desde la conciencia modalidades más adultas, modalidades más maduras, nos va a dar un beneficio no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean también, en quienes solemos proyectar la sombra que no integramos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo un núcleo emocional ahí, un trauma ligado al miedo al abandono, tengo miedo al abandono, entonces en una discusión de pareja, si yo no soy consciente de eso, lo voy a proyectar, ¿no? Entonces voy a pretender de alguna manera que el otro cumpla mis necesidades emocionales, lo proyecto, ¿no? Lo que yo no integro de mi psique, la voy a proyectar en mis vínculos más íntimos, más afectivos. Entonces, la idea es poder hacerlos cada vez más conscientes, alumbrar todos estos patrones que vamos a ir conociendo a partir de la clase que viene, y volvernos también creadores de nuestros propios procesos emocionales y de nuestra madurez, ¿no? A conciencia. Entonces, la luna en la carta natal nos muestra una energía de refugio, pero también, y atención, un gran talento. Es decir, una energía que nos sale muy fácil. Vamos a ir viendo cómo cada luna también contiene un gran talento que nos es muy natural, ¿no? Es el luminar, la luna, el sol y la luna los llamamos los luminares, ¿no? Las fuentes de luz. La luna nos enseña durante toda la vida cómo cuidarnos verdaderamente a nosotros mismos, cómo volvernos nuestra propia madre en el sentido de, yo lo pongo siempre en esta imagen de acunar al alma que soy, qué necesito verdaderamente en este momento, no comportarnos desde el puro inconsciente, sino poder aprender a detenernos, a escuchar las necesidades del alma, ¿no? Por eso digo, volvernos nuestra propia madre, dejar de proyectar el cuidado en el afuera, que me cuide el otro, sino aprender a cuidar a nosotros mismos, escuchando justamente las peculiares necesidades del alma a cada momento, y brindándonos aquello que significa verdaderamente un bienestar emocional. Es decir, no brindarnos el mecanismo de defensa, porque el mecanismo de defensa nunca nos va a llevar a una felicidad. Es un mecanismo de defensa que hemos aprendido y que en algún momento, seguramente, fue funcional. Pero no tengo 5 años, o no tengo 7 años, ¿no?
Entonces, desde este adulto que soy, poder actualizar la información, como decía antes, actualizar realmente lo que necesito para sentirme verdaderamente bien emocionalmente, es el trabajo que vamos a ir haciendo al alumbrar cada una de las lunas. Entonces, la luna también nos muestra no solamente los mecanismos de defensa, sino un talento innato que muchas veces nos sirve como escudo para quedarnos en el refugio. Vamos a ir viendo a partir de la clase que viene cada uno en relación a cada luna, el zodíaco, y tenemos que tener presente que ese gran talento, mientras operemos de forma inconsciente, realmente no nos hace brillar. A medida que vamos iluminando nuestro inconsciente, conociendo nuestros patrones emocionales, conociendo nuestros mecanismos de defensa, interviniendo desde la conciencia para hacer crecer todo ese mecanismo inconsciente, va surgiendo también este gran talento de forma más genuina, más funcional, más vivo, ¿no? Entonces, el proceso de crecimiento deviene o va surgiendo a partir del reconocimiento de esta energía, es decir, reconocer, por eso el lenguaje de la astrología nos ayuda, este arquetipo, ¿no? Este lenguaje arquetipal, nos ayuda a desarrollar la mirada interior y observarnos, observar estas cuestiones tan íntimas de nosotros mismos, bajo la lente del arquetipo, para advertir cuándo la buscamos como refugio. Y también para advertir qué necesito aquí ahora trabajar de mi luna, y esto va a ser algo que va a estar constante en la vida. Algo siempre voy a necesitar trabajar de mis emociones. Va cumpliendo fases, pero una fase da lugar a la otra, ¿no? Entonces cuando decimos, no, yo ya la luna ya la trabajé, eso es un peligro, porque es creer que ya estamos del otro lado y seguimos siendo seres emocionales, que reaccionamos justamente desde el inconsciente. Entonces, el gran desafío es poder estar atentos con el observador despierto para justamente detectar cuándo estoy operando desde el inconsciente y aprender a detenerme, aprender a recrear este movimiento del patrón para generar comportamientos más acordes a mi edad, a mi madurez, a mi proceso integral. Entonces, en este sentido, la luna nos va a marcar un talento también, pero que al actuarse de forma inconsciente va a tener que ver también con este mecanismo defensivo del carácter, ¿no? De esta manera, debemos siempre tener presente que la luna representa un gran talento, pero que también se convierte en un refugio regresivo. Entonces, ¿cómo hacer para alumbrar este talento y que nos sea funcional más que como refugio? De esto se trata un poco la búsqueda que vamos a ir emprendiendo con cada luna del zodíaco. Entonces, cuando hablamos de la luna, siempre tenemos que tener presente que es el sol que ilumina la luna, así como arriba decía antes es abajo. Las fases de la luna son la relación del sol y la luna. Es decir, la luna que vemos en el cielo, la fase, no es, la luna no tiene luz propia, es como el sol en un momento determinado está iluminando la luna, ¿no? Entonces, para que podamos ver la luna, para que podamos darnos cuenta de nuestros mecanismos inconscientes, de nuestros mecanismos de defensa, necesitamos que el sol la alumbre. Claro, yo no le puedo pedir a un niño de 8 años que haga consciente sus comportamientos emocionales y que actúe desde una madurez. Tiene 8 años. O sea, voy a poder, en todo caso, enseñarle alguna cosa, pero distinto es cuando ya estamos en la edad adulta, ¿no? Por eso, cuanto más profundamente brille el sol, más podremos ver la luna. Es decir, el autoconocimiento, que mucho tiene que ver con el arquetipo solar, el autoconocimiento es necesario para poder incluso tener fuerza y anclarnos en cierta seguridad verdadera que nos permita ir a bucear en el inconsciente, ir a tocar todo ese entramado sensible que nos puede doler,
que nos puede hacer sufrir, que puede, digamos, un viaje en el que pueden aparecer sombras, obviamente, angustia, dolor, etcétera, lo que propiamente nos hace sensibles, pero si yo tengo fe, confianza, seguridad y una decisión de ir a trabajar todo eso, voy a poder trascenderlo. Es decir, no puedo trascender un bloqueo que no veo. Es decir, no puedo trascender un dolor si no toco ese dolor, ¿no? Entonces un poco se trata de comprender que cuanto mayor es el autoconocimiento del yo consciente, el sol, por eso en el primer curso, en el curso de iniciación a la astrología, tanto hacemos foco en la energía solar. Anclar primero en nuestro sol nos da fuerza, nos permite conocer nuestro yo consciente, nuestro centro, para abrir mayores posibilidades en el momento de bucear en el inconsciente, para sentir cierta fuerza, seguridad, repito, y ir hacia la búsqueda de todo ese material sensible que se ha quedado oculto. No lo veo. Lo percibo emocionalmente, pero no lo veo. Entonces, la idea es volverlo consciente, todo ese material oculto, ¿no? El sol, entonces, ilumina a la luna para hacer consciente el inconsciente. Conciencia es una palabra bien solar, inconsciente, lunar. Por eso esta frase, ¿no? Hacer consciente el inconsciente. Muy bien, entonces, la luna está todo el tiempo conectándonos con el pasado. ¿Por qué? Porque se trata de patrones que he adquirido y que repito por apego también a esas formas de comportamiento, por costumbre. En cambio, el sol nos conecta con el presente, hacia el futuro. Presente hacia el futuro. Por eso es tan importante estar bien arraigados a nuestra energía solar. Conocer mi sol por signo, trabajar también mi sol por casa, y desde allí poder ir hacia el alumbramiento de la luna. No es lo mismo tener una luna en Piscis con el sol en Virgo que tener una luna en Piscis con el sol en Aries. Vamos a ir trabajando esta dinámica del sol y la luna, porque el sol y la luna, digo yo, son la columna vertebral de la personalidad, son los luminares, los emplazamientos más importantes junto con el ascendente, que no entra en este curso porque es otro paso, son los pilares fundamentales. Primero tengo que aprender a alumbrar, a dinamizar estos dos arquetipos para que funcionen juntos y no separados, ¿no? Para que se integren, generar esta alquimia psíquica. Entonces, desde el sol, desde nuestra fuerza, desde nuestro yo consciente, podemos ir a bucear en el inconsciente, alumbrar la luna, el pasado, el inconsciente, la memoria, los bloqueos, los dolores, los traumas también, que han generado ciertos nudos, ¿no? Ciertos miedos, y poder desplegar una dinámica sanadora, ¿no?